Dice la palabra de Dios en Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oye lo que dice Dios. Entonces me invocaréis y vendréis, dice, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ha fallado Dios en salvar al hombre? Yo le pregunto a usted que hoy está acá, a usted que nos mira. ¿Ha fallado Dios en salvar al hombre? No, no. ¿Han decaído sus misericordias? No. El mismo Dios que en Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros la libertad tan ansiada, para daros esa salvación, para restaurarles como pueblo mío. Es el mismo Dios hoy. Pero dice también Dios, entonces me invocaréis. La buena voluntad de Dios se conjuga. La buena voluntad de Dios va de la mano con el deseo del hombre de ser restaurado por Dios. Con la necesidad del ser humano, de cada uno de los que hoy están aquí, que todavía no han sido perdonados, de ser restaurados por Dios. Y eso es algo que estamos perdiendo de vista. Porque hoy se predica un evangelio donde el Dios Todopoderoso tiene que hacer todo. Y el hombre solamente tiene que estar ahí sentado esperando. Como decíamos anteriormente, como si Dios fuese esa hada madrina que viene a tocarte y a transformarte. Si bien es cierto que Dios es el que genera la salvación del hombre. Si bien es cierto que no hay nadie fuera de Dios que traiga salvación al ser humano. Si bien es cierto que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si bien es cierto que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre, el cual dio su vida por nosotros. También es cierto que el hombre tiene que sentirse necesitado de esa salvación, fruto de esa convicción de pecado que el Espíritu Santo da. ¿Por qué las personas no son salvas, decíamos? ¿Por qué los matrimonios no se salvan? ¿Por qué las familias no se salvan para glorificar a Dios? Cuando la misericordia de Dios no tiene límite, cuando aún la misericordia de Dios estimula al pecador a venir al Dios de la misericordia. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas se creen buenas, porque hoy en día las personas resisten al Espíritu Santo que los quiere convencer de su verdadera condición, porque hoy en día las personas se justifican, porque hoy en día las personas se creen mejores que otros, porque no anhelan la salvación. Porque hoy en día las personas ponen como última prioridad en su vida la salvación. Piensa tú en qué tienen su cabeza hoy en día las personas. ¿Cuántos hoy no estarán pensando quizás en que quién es el candidato que va a ganar las elecciones próximas? En lugar de estar pensando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En lugar de, como dice Dios, estarle invocando, en lugar de venir a Él, en lugar de orar a Él, en lugar de buscarle a Él y de hallarle. ¿Cuánta gente piensa quizás
más en sus problemas familiares? ¿Cuánta gente le da más prioridad a sus problemas personales, sean problemas económicos, sean problemas de salud, sean problemas familiares, sean problemas de trabajo, que en restaurar su relación con Dios, con su Creador y Señor y Salvador? ¿Sabes por qué la gente no se salva? No porque Dios no quiera salvar, sino porque la gente no quiere salvarse. Porque si tú quisieras salvarte, mira, dice Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Dice Dios que Él promete darte el fin que tú esperas. Pero también dice Dios que tú tienes que buscarle. También dice Dios que tú tienes que venir a Él y que tienes que orarle hasta ¿qué? Hasta encontrar lo que buscas. Dice Dios que tienes que buscarle con todo tu corazón. ¿Cuántas personas al ver su necesidad económica y al ver las limitaciones que hay en el país por causa de la situación actual, se les mete entre ceja y ceja irse ¿dónde? A Estados Unidos de mojados. Y todo lo que hacen gira en torno a cómo irse de mojados. Pero no tienen el dinero para pagar el coyote. Pero ahí los tienes tú pidiéndole prestado a un familiar. Si el familiar no les da, pidiéndole prestado a un amigo. Si el amigo no les da prestado, ahí tienes tú a esta persona, hombre o mujer, que aún deja hijos, Conozco casos de hombres que se van al otro lado, luego las mujeres quedan aquí con sus hijos y luego las mujeres se van siguiendo a los maridos al otro lado y dejan a sus hijos pequeños sin importarles lo que esos hijos sientan. No importa. ¿Cuántas personas se les mete una idea a la cabeza y hacen todo, se esfuerzan hasta lograrlo? Y ahí tienes esa persona que ya vendió su carro, vendió su casa o no sé lo que hizo para conseguir el dinero, para pagarle al coyote y para llegar a Estados Unidos. ¿Cómo no cesan día y noche hasta conseguir su deseo? Pero cuando se trata de la salvación, primeramente, ¿cuántos peros ponen? Congregarse, ir a escuchar la palabra de Dios. Hoy amaneció nublado. La próxima semana, hoy me duele la rabadilla. Total. Y así van pasando los días. O vienen a escuchar la palabra de Dios con su cabecita puesta en otro lado. Con su cabecita puesta en otro lado. O vienen a escuchar la palabra de Dios y por un oído les entra y por un oído les sale. O vienen a escuchar la palabra de Dios un domingo y otro domingo no vienen. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hay personas que no se pierden un capítulo de una novela, pero se pierden infinidad de predicaciones que serán útiles para quitar las piedras de tropiezo de sus vidas, para que puedan alcanzar a Dios. Hay personas que aún ponen no solo excusas, hay personas que aún ponen no solo excusas para buscar a Dios de todo corazón, sino que inventan justificaciones y pretextos. Para usted es fácil, dicen. Para usted es fácil si usted estuviera en mi lugar. No, dice Dios. Esto es para todos, dice Dios. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y seré hallado por vosotros. Dice Dios, y esto es para todos. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, dice Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El problema no está en Dios. Hoy los hombres no se salvan, no porque Dios no quiera, sino porque los hombres, ¿sabes cómo buscan su salvación? Como no queriendo encontrarla. Son como aquellos que salen a buscar trabajo, pero pidiéndole a Dios no encontrar. Sí, pidiéndole a Dios no encontrar. Mira, yo he visto personas que cuando están conscientes de su pecado, cuando están conscientes de las consecuencias de su pecado, hacen de esa búsqueda de Dios para restaurar con Dios, para suplicar ese perdón, para vivir para Dios. Mira, el único objeto de su vida. Y ahí los tienes continuamente pensando en su condición delante de Dios. Ahí los tienes con
continuamente pensando en cómo han pecado contra Dios. Ahí los tienes continuamente pensando en las consecuencias de su pecado para con Dios y para con su prójimo. Ahí los tienes dolidos, ahí los tienes avergonzados, suplicando a Dios guianza y dirección para encontrar ese camino a un Jesús crucificado que está esperándoles ¿para qué? Para perdonar sus pecados. Y en todo ese tiempo de quebranto, de vergüenza, en todo ese tiempo de búsqueda, pero de una búsqueda sincera, de una búsqueda genuina, de una búsqueda dispuestos a comprometerse con Dios, a entregarse a Él. No solamente una búsqueda para perdón de pecados, como muchos, sino una búsqueda donde el perdón de pecados es solamente una parte. Pues la consagración y la entrega son el resto para vivir para Dios. Yo veo esas personas que mira, el Espíritu Santo les alumbra más y les da más luz y les muestra más y el Espíritu Santo los guía a la verdad, los lleva a textos bíblicos con promesas maravillosas del amor de Dios para un mundo pecador, del sacrificio de Cristo, y el Espíritu Santo a estas personas les hace entender no solamente su pecado, sino el amor de Dios. Yo los veo cómo les brilla, cómo entienden, cómo el Espíritu Santo los convence de perdón y cómo los ves nuevas criaturas. Pero veo otros que no. ¿Ha fallado Dios? No, no ha fallado Dios. No ha fallado Dios. El problema, como decíamos, está en la actitud del ser humano. El problema está en cuán necesitado estás tú o tú. ¿Qué tan necesitado estás? ¿Qué tan necesitado? De repente saliendo de la reunión, yendo para tu casa, tu hijo se te desmaya y no vuelve. Empiezas a gritar y lo llevas al hospital. Lo llevas al hospital y resulta que es una enfermedad grave del cerebro. Necesitan para entrar una tomografía. Está mal el tomógrafo del hospital escuela. Necesitas 3,000 pesos. No los tienes. ¿Qué haces, padre de familia? Bueno, ¿se la podremos hacer para el mes siguiente, doctor? Quizás durante todo este mes yo haga algún negocito por ahí, me paguen, mire que hoy es 3, me paguen fin de mes. Doctor, ¿la podríamos dejar para fin de mes la tomografía? No, no actuarías así. Saldrías corriendo, mira, a conseguir esos 3,000 pesos a una costa de tu vida. Pero tú regresas en 2 horas con el dinero para que le hagan la tomografía. Pero cuando se trata de la búsqueda de salvación, no ves esa misma conciencia de la necesidad en las personas. ¿Sabes cómo hacen? Como ese padre que diría, en un mes, así de insensatos son. El problema no es de Dios, el problema es del hombre. En Isaías capítulo 66, verso 1 y 2, mira la gran verdad que Dios nos muestra. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Mira quién está hablando. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Está hablando el Rey de Reyes. ¿Y sabes qué dice Dios? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dice Dios, yo no necesito que me hagan un templo para agradarme. Déjame decirte que estos 2 versos fueron escritos a un pueblo que no estaba arrepentido. Un pueblo que no estaba arrepentido. Un pueblo que pensaba que con rituales y con obras iban a agradar a Dios. Pero su corazón no estaba arrepentido. Como hoy en día, la gente piensa que tiene méritos por venir a las reuniones. La gente piensa que tiene mérito por servir. La gente piensa que tiene méritos por hacer cosas delante de Dios.
pero no hay un corazón que ha visto su necesidad de su salvación porque ha visto su condición perdida. No hay un corazón que busque a Dios con todo su corazón. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a un pueblo no salvo? ¿Qué dice Dios a un pueblo no arrepentido? A un pueblo que aún conocía el carácter de Dios y su palabra, pero no querían hacer las cosas como Dios manda, sino que querían irse por la tangente, por lo fácil, lo cómodo, por el ritual, por las obras, pero no por la entrega. ¿Qué les dice Dios? Veamos en Isaías 66, 1 y 2. ¿Para qué me van a hacer a mí un templo? Oigan, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Para qué? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entiendan, mi mano hizo todas estas cosas. Todo lo que ustedes van a usar para hacer ese templo, yo lo hice, yo lo creé, yo lo hice. Todas estas cosas fueron, dice Jehová. Yo no quiero que ustedes me edifiquen. Yo quiero que ustedes se rindan a mí. Yo quiero que ustedes me busquen a mí con un corazón necesitado, con un corazón humilde. Y dice Dios, pero miraré. Qué precioso. Mira, dice Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y el día de hoy yo quisiera centrarme más que en quién es un pobre y un humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que eso podría ser motivo de otra enseñanza. Yo quisiera centrarme en esta palabra. Miraré, pero miraré. ¿Sabes tú lo que significa que Dios te mire? ¿Sabes lo que significa que Dios te mire? En el Salmo 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjate lo que dice. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es impresionante que mientras los hombres andan en sus cosas, y cuando digo hombres es hombre y mujer, es impresionante que mientras los seres humanos que aún no han rendido su vida a Dios, aunque saben que existe Dios, andan viviendo su propia vida, andan tras sus metas, tras sus planes, tras sus afanes. Es impresionante que mientras estas personas, amadoras de sí mismas más que de Dios, y quizás personas en quienes no haya Dios en ninguno de sus pensamientos, mientras estas personas viven así, es impresionante que Dios les está mirando. Imagínate, o sea, el Dios que creó el cielo, el Dios que creó la tierra, el Dios que no tiene un segundo de balde. Mientras estas personas están viviendo esta vida egoísta, amadores de sí mismos, sin Dios en sus pensamientos, más que el hacer su propia voluntad, ¿qué crees que está haciendo Dios? Dios les está mirando. ¡Qué impresionante! Y las personas siguen amadoras de sí mismas, siguen menospreciadoras de Dios y Dios les sigue mirando. ¿Para qué? Para darles el fin que esperan. Para que de entre ese grupo de personas, si hay alguno que busca a Dios, Dios salga a su encuentro. Dios les sigue mirando para ver si hay alguno que busque a Dios y Dios salirle en su encuentro. Como que si Dios no tuviera que hacer nada. A ver, como que si Dios no tuviera que tener control de este universo. Como si cada persona fuera el único ser existente en la tierra. ¡Qué gran amor de Dios! Piénsalo. ¿Cuántos sabemos hoy aquí? Habemos muchos. Pero sin embargo, Dios mira a cada uno de los que hoy estamos aquí. Dios nos mira. Dios te ve, entiéndelo. Dios te ve. Dios te ve, dice la palabra de Dios. Dios te ve.
Dios mira la tierra, a los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para ver si hay alguno de ellos que busque a Dios. Y si acaso hubiese alguno de ellos que busque a Dios, Dios no le hará esperar. Dios vendrá en su encuentro. Yo te pregunto, ¿quién salió a buscar a quién? ¿Fue acaso Leví, el publicano, el que salió a buscar a Dios? ¿O fue Dios el que llegó a buscar a Leví? ¿Quién buscó a quién? ¿La mujer samaritana, la que fue a buscar a Jesús? ¿O fue Jesús a quien le era necesario pasar por Samaria? Aunque pudo haber tomado otra ruta geográfica, pero le era necesario pasar por Samaria y estar en aquel pozo a la hora indicada por amor a aquella mujer necesitada, aquella samaritana. Fue Jesús. ¿Quién busca a quién? Pero hoy en día estamos tan ensimismados, tan ensimismados, pensando solo en nosotros mismos, que no tenemos tiempo para voltear nuestros ojos al cielo y ver cómo Dios nos mira. ¿Para qué? Para darnos el fin que esperamos, para ver si acaso hay alguno que busque a Dios y Dios hacerle misericordia inmediata. A veces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que si Dios es un Dios de amor, pueda existir un castigo tan terrible como el infierno? Si tú piensas que el infierno es el justo castigo para aquellos a quienes Dios ha mirado día con día, ¿para qué? Para darles el fin que esperan, para tener compasión de ellos. Y la persona menosprecia ese amor de Dios. Yo pregunto, ¿cuál sería el castigo justo? ¿Cuál sería el castigo justo para alguien que menosprecia a ese Dios que día con día le mira, le presta toda su atención, está consciente de su presencia? No solamente Dios le creó, no, Dios está ahí al pendiente, mirándole. Y esa persona ignora a Dios, lo ignora y muere en ese estado de pecado, muere en ese estado de menosprecio a Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es el castigo justo? El infierno. Entonces, de esa manera entendemos cómo un Dios amoroso pudo haber permitido un castigo tan grande. Y ser amoroso, y ser justo, y ser amoroso, y ser justo. ¿Cómo quisiera yo hoy que tú pudieras entender esto? Tú necesitas que Dios te vea con compasión. Pero tú no puedes seguir resistiendo esa mirada de amor. Tú no puedes seguir resistiendo esa mirada de amor de Dios. Tú necesitas que Dios te mire. Yo hablaba con una persona hoy en la mañana y me decía, ¿cuál va a ser el título de la prédica? Y es, tú necesitas que Dios te mire. Y esta persona me decía, ¿pero que Dios no nos mira? Sí, es cierto. Dios nos mira. La palabra de Dios dice en el Salmo 33, 13 y 14, ¿sabes qué dice? Desde los cielos miró Jehová. Vio a todos los hijos de los hombres, a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Ciertamente, la palabra nos dice que Dios mira a todos los hombres. En el Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Job, en Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. Porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. En Proverbios capítulo 15, verso 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios nos ve, ciertamente. En Jeremías capítulo 16, verso 17 dice,
porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los caminos de los hombres, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y esto es nada más para citarte algunos textos. Entonces, ¿qué quiso decir Dios cuando Dios dijo, pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu? Si los ojos de Dios están sobre todos los caminos de los hombres, lo cual no les son ocultos, ni su maldad se esconde de la presencia de sus ojos, si los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, ¿qué quiso decir Dios cuando Él dice, yo miraré al pobre y humilde de espíritu? Que Jehová desde su trono vio hacia la tierra, hacia los hijos de los hombres, para ver si alguno buscaba a Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el Dios santo, el Dios justo, pero también el Dios de misericordia, vea tu necesidad. Vea tu necesidad. Cuando Él dice, pero yo miraré, es que el Dios santo y el Dios justo y misericordioso considere tu necesidad. Y primeramente, tu necesidad de salvación. Y no considere tu pecado, y no considere tu maldad, y no considere tus caminos. ¿Sí me entienden? Cuando decimos tú necesitas que Dios te mire, a pesar de que Dios te mira, es que tú necesitas que Dios te vea a ti y tu necesidad de salvación, y no a tu pecado. Y no a tu maldad, y no a tu corazón de donde salen tantas cosas, y no a tus caminos de perversidad, dice la Biblia. No. Tú necesitas que Dios te mire a ti, que Dios te mire a ti con ojos de misericordia, no con los ojos escudriñadores de un Dios justo, no con los ojos de un Dios escudriñador, para darte conforme a tus obras, no, sino con los ojos de compasión, con los ojos de misericordia, para darte el fin que esperáis. En el libro de Éxodo capítulo 34, verso 8 y 9, vemos cómo había esa necesidad en los hombres, la necesidad de que Dios los viera con ojos de gracia, con ojos de misericordia, con ojos de bondad. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Tú necesitas que Dios te mire, pero no con ese ojo escudriñador que te ve todos los días, desde que te levantas hasta el día siguiente, sino con esos ojos de gracia. Sí, con esos ojos de gracia. Y que Él pueda perdonar entonces tus iniquidades, pueda perdonar tus pecados y pueda tomarte por tu heredad. El rey David en el Salmo 69, verso 16, el rey David, este es un salmo de David, el Salmo 69, capítulo 16, dice, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Y mira lo que le dice a continuación. Mírame, no con los ojos escudriñadores con que viste mi pecado que cometí contra Urías Hiteo y su mujer. No. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Eso quiere decir cuando Dios dice, pero yo miraré. Quiere decir que Dios te va a mirar conforme a la multitud de tus piedades. Por un momento Dios dejará de mirar tus pecados. Por un momento Dios dejará de mirar esa maldad, esa rebeldía, ese menosprecio, esos caminos de perversidad, para poner sus ojos de misericordia
sobre tu grande necesidad de ser perdonado. Y ahora no solo David, Asaf, dice en el Salmo 80, Salmo capítulo 80, versos 14 y 15, hablando acerca de la necesidad del pueblo de Israel. Dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Está suplicando misericordia, está suplicando misericordia. No está suplicando que vea los pecados del pueblo y que juzgue y condene al pueblo de Israel conforme a la multitud de sus pecados. No, está suplicando misericordia. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Dice, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, visita este pueblo con tu gracia. Señor, tus favores se han apartado de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Míranos con ojos de misericordia y considéranos como tu pueblo. Y visita esta viña. Sí, ven a pastorearnos. Ven a salvarnos. Y en Jeremías capítulo 24, verso 5, vemos cómo nuevamente hay esa necesidad. Dice, así ha dicho Jehová de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Y para qué los va a mirar? Para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos. ¿Para qué? Para bien. Y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. ¿Por qué? Porque se volverán a mí de todo su corazón. Veamos nuevamente aquí el verso 6, dice, porque pondré mis ojos sobre ellos, ¿para qué? Para bien. Cuando hablamos de que tú necesitas que Dios te mire, como dice aquí en Isaías 66, pero miraré, no es esa mirada escudriñadora que Él hace a cada momento sobre tu vida, sino es esa mirada de compasión y de misericordia. Así como cuando quizás tú ves a un niño o ves una persona en la calle que está desvalida ahí, la ves quizás mendigando, porque no lo sé, no tiene dos brazos, no tiene piernas, está pero realmente desvalido. No estoy hablando de la persona que puede trabajar, pero que por haragán va a pedir, porque hacen mucho dinero, hacen hasta 4 salarios mínimos pidiendo en lugar de ir a trabajar. No estoy hablando de ese haragán. Estoy hablando de el que realmente tú lo ves en una profunda necesidad. Y cuando lo ves ahí en la calle o en una plaza, tú te sientes movido a compasión. Mira, te toca el corazón, como dice la gente. Te mueve a compasión y le quieres ayudar. Y movido por ese sentimiento vas y le ayudas. Así Dios, dice su palabra, Él mira desde los cielos. Él mira desde los cielos. ¿Para qué? Para acudir en el auxilio, en la ayuda. Así Dios mira desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si hay alguno, dice, que busque a Dios. Para ver si hay alguno que quiere entregar su vida a Dios. Para ver si hay alguno que esté interesado en Dios y no en las añadiduras. En Dios y no en sus favores. ¿Para qué? Para acudir en su ayuda. Porque su corazón indignado, porque el corazón justo y airado de Dios por las maldades, por los pecados del hombre, se ha llenado de compasión. Se ha llenado de compasión al oír la voz que suplica. Óyelo bien. El corazón airado de Dios por los pecados se llena, se inflama de compasión, dice su palabra, al oír la voz de la persona que suplica. Con una súplica sincera, sí, con una súplica que brota de un corazón contrito y humillado.
un corazón pobre, un corazón necesitado y humilde de espíritu. Un corazón que busca a Dios de todo su corazón. Un corazón que no ve otra salida, sino en que el Dios de misericordia se compadezca de él o de ella y le perdone todos sus pecados. Pero no solo le perdone todos sus pecados, sino que también le supla todas sus necesidades. Eso quiere decir que tú necesitas que Dios te mire. Ahora bien, me da mucho temor que hayan personas que puedan pensar que no necesitan esta mirada de amor. ¿Quién necesita que Dios le mire? ¿Quién necesita que Dios le mire con estos ojos de misericordia? Mira, todos los seres humanos necesitamos que Dios nos mire con estos ojos de misericordia. Tú necesitas que Dios te mire con ojos de misericordia. Todos necesitamos. Y es algo que lo vemos a la luz de la Biblia. Es algo que lo vemos a la luz de la Biblia. Esta necesidad en el corazón de los hombres siempre ha existido. Y donde ha existido, ¿sabes qué se ha visto? Se ha visto la respuesta de Dios. Se ha visto la respuesta de Dios. Sí, se ha visto la respuesta de Dios. Te voy a poner varios ejemplos. En Deuteronomio capítulo 26, verso 15, ¿qué es lo que dice aquí? Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice ¿a quién? A tu pueblo Israel. Y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Mira la necesidad. Dice, mira, Señor, desde tu morada santa. Esta es una oración, ¿entiende? Esta es una oración que nace de un corazón necesitado a Dios y le dice, Señor, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo. Mira, esta es la oración que sale del corazón de un hombre que conoce el carácter de Dios, que sabe que Dios es un Dios todopoderoso, que sabe que Dios es un Dios rey de reyes, que sabe que Dios es un Dios que no necesita al hombre para nada. Porque yo te pregunto, ¿dejará de ser Dios lo que es si tú y yo no le buscamos a Él? A ver, ¿dejará de ser Dios lo que es si tú y yo no nos acercamos a Él? ¿No venimos a Él con un corazón necesitado? ¿Dejará de ser Dios si nosotros no nos convertimos a Él para vivir para Él? No, dice la palabra de Dios que Dios ya existía desde el principio. En el libro de Génesis, la palabra de Dios nos dice que antes de Dios crear todo, Dios ya existía. Que desde antes de crear al hombre, ya Dios era Dios. Dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ya era Dios. Cuando creó el cielo y la tierra, nada se le fue añadido a Dios. Cuando creó al hombre, nada se le fue añadido a Dios. Nada. Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Nosotros sin Dios somos nada. Y eso es algo que tienes que entender. Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Nosotros sin Dios somos ¿qué? Somos nada. Somos nada. Y cuando tú entiendes eso, y cuando tú entiendes la necesidad de que Dios te vea con esos ojos de misericordia para darte el fin que tú esperas, para salvarte, entonces entendemos por qué en las oraciones de estas personas hay una súplica que nace de una necesidad. Cuando el hombre entiende que si Dios no le ve con estos ojos de amor, está perdido eternamente. Y cuando el hombre entienda que Dios no está obligado, cuando tú entiendas que Dios no está obligado a salvarte, porque entiéndelo, Dios no está obligado a salvarte. Es por gracia, es un favor inmerecido. Dios no está obligado a salvar a nadie, es por gracia, es un favor inmerecido que Dios hace.
Entonces, cuando entiendes tú quién es Dios y cuando entiendes que no está obligado a salvarte, entonces podemos entender, como vimos en Deuteronomio 26:15, o sea, ¿por qué los hombres suplican? Veámoslo de nuevo. ¿Por qué los hombres suplican a Dios en su necesidad? Que Dios tenga compasión de ellos y los mire. Y los mire. Le está diciendo, Señor, tú eres santo, tú eres Dios. Yo lo sé. Tú estás en el cielo. Tú eres todopoderoso. Mira desde esa morada santa. Dígnate a mirarnos desde el cielo y ten misericordia y bendice a tu pueblo Israel. Job, todos conocemos la historia de Job. Job era un hombre que vivió en la época de los patriarcas. Job era un hombre que a la luz del conocimiento que tenía de Dios, a la luz del conocimiento que tenía de Dios, ¿sabes qué dice Dios de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Pero tú sabes que Dios permitió que Job padeciese por una enfermedad, porque Dios tenía un propósito. Dios quería que Job le conociera íntimamente, no de oídas nada más, sino de que tuviera esa relación personal con Dios, a la cual Él invita todos los días, a todos los que no la tienen todavía. Y todos hemos oído hablar o hemos leído de esa enfermedad de Job tan terrible. Y en medio de esa grande necesidad, ¿qué dice Job en el capítulo 13, verso 24? Dice, ¿por qué escondes tu rostro? ¿Por qué? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? O sea, Job entendía una cosa. Yo necesito que Dios vuelva a verme, vuelva a considerarme, tenga misericordia de mí, me libre de esta enfermedad. Job no entendía en ese momento que lo que Dios estaba permitiendo era para su bien. Hablaba lo que no entendía, dice Job. Sin embargo, Job dice, yo necesito una cosa, yo necesito que Dios me mire con ojos de compasión. Y le dice, Señor, ¿por qué escondes tu rostro? ¿Por qué escondes tu rostro? Yo necesito, Dios, que tú me mires. Y en el Salmo 69, capítulo 17, dice David, no escondas de tu siervo tu rostro. Oye, pero si Dios mira al hombre todos los días, Dios mira al hombre todos los días. Dios está desde su trono, dice, y sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Los ojos de Jehová están sobre los caminos del hombre y ven todos sus pasos. Esto lo dijo Job. Y David decía, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Por qué le dice, no escondas de tu siervo tu rostro? Es, no dejes de verme con compasión, no dejes de verme con misericordia. No escondas de tu siervo tu rostro. Lo peor que le podía pasar a uno de estos hombres era que Dios quitara su mirada de ellos. Lo cual significaba que Dios quitara su cuidado de ellos, su compasión, su misericordia. Era lo peor. Y ahí tienes tú a un rey que tiene poder, ahí tienes tú a un rey que tiene fama, ahí tienes tú a un rey que tiene comodidades, ahí tienes tú a un rey que tiene todo lo que un hombre quisiera hoy, pero está clamándole a Dios una sola cosa. Y cuando el rey clama a Dios, no escondas de tu siervo tu rostro, créeme que no es porque el rey había perdido su poder, no, seguía siendo rey. No porque había perdido su castillo donde vivía con comodidad, no, seguía viviendo con los mismos lujos y comodidades. No es que le hubieran quitado sus mujeres, las tenía a su disposición. Tenía lo que tú quisieras, David, en ese momento. Pero estaba angustiado a causa de sus enemigos. Enemigos que le rodeaban. Y él decía, si Dios está conmigo, si sus ojos de compasión me miran, si Él tiene misericordia de mí, ¿qué me importan mis enemigos?
Pero una cosa él no podía soportar, que Dios apartara de él su rostro, su mirada de compasión. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vemos cómo esa necesidad de que Dios te mire con compasión no solamente está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, vemos cómo unas personas hacían todo lo imposible para que Dios, hecho hombre, también pusiese su mirada en ellos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Y qué hicieron estos hombres leprosos? Estos hombres leprosos procuraban llamar la atención de Jesús. Que Dios hecho hombre, Jesús, pusiera su mirada sobre ellos, su mirada de compasión. Y dice que alzaron la voz. Y cuando aquí dice que alzaron la voz, no es que le hicieron Señor Jesús. No. Gritaban. Y gritaban con todo lo que les daba la voz. Como cuando a alguien le roban la cartera y ve que el ladrón va por ahí y empieza a gritar en la peatonal: ¡un ladrón! ¡Me robaron la cartera! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! O sea, a todo lo que le da su voz. Así de sencillo. Dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ¿ten qué? Ten misericordia de nosotros. Déjame decirte que la lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad incurable, que hacía que las personas abandonaran, los leprosos, sus casas, sus familias, sus negocios, su vida cómoda, para vivir una vida miserable. A los leprosos se les llamaba como muertos en vida. Era una enfermedad miserable. Además se morían después de muchos años de padecer. Estos leprosos, estoy seguro que sabían que Jesús había sanado a otros leprosos. Alzaron, dice, la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ¿ten qué? Ten misericordia de nosotros. Y el verso 14 dice que cuando él ¿qué? Cuando él los vio. O sea, tenían necesidad de Dios. Hicieron todo lo posible por llamar su atención, porque Dios los viera. Empezaron a gritar. Imagínense estos 10 hombres desesperados. ¿Qué vida habrán vivido como leprosos? Además de eso, no era seguro que Jesús volviera a pasar por ahí. Era ahora o nunca. Imagínense los gritos de estos 10 hombres. Imagínense los gritos. Y le decían claramente: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra, cuando él los vio. Cuando él los vio. ¿Qué dice que sucedió cuando él los vio? Veamos de nuevo el verso 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos ¿a quién? A los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué dice aquí? Fueron limpiados. Qué necesario es que Dios nos mire, ¿verdad? Si Dios no te ve, no vas a ser limpiado. Si Dios no hubiera visto estos 10 leprosos, no hubieran sido limpiados, ¿sí o no? ¿Estamos entendiendo de esa necesidad de que Dios nos mire? Pero la pregunta también es: ¿estás tú igual de necesitado que todos estos hombres que han clamado: míranos, no quites de nosotros nuestra mirada? Y que aún gritan, levantan su voz, lo que sea necesario para obtener esa misericordia. Mateo capítulo 20, verso 29 al 34 dice: al salir ellos de Jericó, Jesús y la multitud, le seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, fíjate bien, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, ¿qué hicieron? Clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten
misericordia de nosotros. La gente les reprendió para que se callasen. Cállense, hombre. Pero dice que ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué clamaban? Pues estaban necesitados. ¿Por qué clamaban? Porque sabían que solo Jesús podría librarlos. ¿Por qué clamaban? Porque quizás era la última oportunidad. Déjame recordarte que aquí Jesús ya va a Jerusalén a morir. Por eso clamaban. Y la gente les reprendía para que se callasen. Pero ellos, ¿qué dice aquí? Clamaban más. ¿Y qué sucede cuando la gente tiene esta necesidad y clama a Dios? Al Dios que me favorece, dice el salmista. Dice que Jesús se detuvo. Imagínense, Jesús se detuvo y los llamó. Jesús se detuvo y los llamó. Se me viene aquí a la mente algo impresionante. ¿Se acuerdan cuando Josué oró de que el sol y la luna se detuvieran? ¿Se acuerdan? Qué impresionante, ¿verdad? A ver, imagínate qué impresionante no sería que Josué oró y la luna y el sol se detuvieron, ¿sí o no? Pero ¿no será más impresionante que al clamor de una persona necesitada, el creador del sol y de la luna se detenga? Piénsalo. Josué oró y el sol y la luna se pararon, pero ante el clamor del necesitado, ¿sabes qué sucedió? Que Jesús, el creador del sol y de la luna, el Señor del sol y de la luna, dice que se detuvo. Qué impresionante. Dios se detuvo. No el sol, no la luna. Dios se detuvo. Y todavía les dice: ¿qué queréis que os haga? Aquí la pregunta es, querida persona que hoy estás aquí, ¿tú estás consciente de tu necesidad? ¿Tú estás consciente de quién es Dios y de quién eres tú? ¿Tú estás consciente de esa necesidad, de que Dios te mire con compasión y que Dios se detenga ahí, como hizo con estos dos ciegos? Y que Dios se detenga ahí, como hizo con aquella mujer de flujo. Que el Dios de la gloria, a ver, entiéndelo, que el Dios de la gloria se detenga. Porque tú estás clamando necesitado, porque tú estás clamando necesitada. Y que el Dios de la gloria tenga cuidado de ti. ¿Estás consciente de eso? Mira, si estuvieras consciente de eso, ya ese gran amor de Dios te hubiera seducido. Mira, para dejar a un lado todo aquello que tú estás anteponiendo ante Jesús. Todo aquello que tú has puesto, pretextos, justificaciones, excusas, en lugar de venir a Jesús. Ya lo hubieras quitado. Dice que cuando Jesús se detuvo, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se detuvo y mandó a llamar a los ciegos, mira, uno de ellos tiró lo único que tenía, la capa, y salió, mira, corriendo a donde estaba Jesús. Yo te pregunto, ante esta verdad de que Jesús se humilla para ver la tierra, de que Dios se humilla para ver a los hijos de los hombres, para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Ante esta verdad de que Jesús está dispuesto a mirarte, Dios está dispuesto a mirarte con ojos de misericordia para darte el fin que tú esperas. Ante esta verdad, ¿tú has corrido a Jesús? Por eso no te salvas. Por eso no obtienes de Jesús lo que esperas. Imagínate, Dios pendiente de ti. Qué ingratitud más grande. ¿Cómo le has pagado? Si tú supieras que una persona está pendiente de ti, pendiente de tus necesidades, y si en
realidad en ti hay un corazón agradecido hacia esa persona, ¿cómo le pagarías? ¿Cómo le pagarías? Imagínate que alguien te diga, no lo sé, no te preocupes, yo corro por los gastos de tu enfermedad y todo lo que venga después de ello. Y lo ves, corre con los gastos de tu enfermedad y con todo lo que viene después de ello. Y está pendiente de ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Para dártelo. ¿Cómo vivirías tú con esa persona? Agradecidísimo. No, darías tu vida por esa persona. Darías tu vida por esa persona. Mira, te negarías a ti mismo. Estarías dispuesto a cualquier sacrificio con tal de satisfacer a esa persona. Pero cuando Dios hace esto por ti, ¿cómo actúas? ¿Cómo actúas? ¿Sabes cómo actúas? Mañana me entrego. Algún día me voy a entregar. Mire, pastor, como me han dicho algunos, usted no pierda la esperanza. Usted no pierda las esperanzas. Algún día me va a haber convertido a Dios, digo yo. Ay, Señor. Este no sabe quién es Dios. Y este no ha visto su grande necesidad. No ha visto su grande necesidad. ¿Sabes qué es lo más triste? Que Dios da gracia a los humildes, ¿sí o no? A los necesitados. Pero resiste. ¿Sabes tú lo que quiere decir resiste? No soporta. No puede ni ver así, mira, no. ¿A quién? Al soberbio. ¿Y quién es un soberbio? Es alguien que nunca le habla a nadie. No. Puede ser muy sonriente, muy amigable. Puede ser alguien que le hace favores a todo el mundo, que le da dinero prestado a todo el mundo y si no le pagan nunca les cobra. Puede ser alguien que permite que lo insulten, le hagan bromas, le pongan apodos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tú digas que humilde, pero no ha venido a los pies de un Salvador que está allí en una cruz esperándole para darle perdón y vida eterna. No ha venido. No ha venido con ese corazón contrito y humillado. No ha venido ahí ante Dios a decirle, Señor, ¿cómo es posible que siendo tu Dios me hayas visto a mí? Como decía el rey David, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Cómo es posible que me hayas visto a mí? ¿Cómo es posible que hayas tenido cuidado de mí hasta hoy? Si solo te he pegado con rebeldía, con menosprecio, me cuidas a mí, cuidas a mi familia, me das el sustento, me das la salud, me das el uso de razón, me pones ahí a un predicador que me hable de estas verdades. Y yo te menosprecio un día, y te menosprecio una semana, y te menosprecio un mes, y te menosprecio un año. Ese es un soberbio. Aunque con la gente sea muy atento, muy sonriente, muy portador, muy paciente, pero si no ha venido a Cristo, movido por el amor que Dios le ha tenido, para decirle, Señor, ¿quién soy yo? Para que tengas de mi memoria, ¿quién soy yo? Para que te fijes en mí, ¿quién soy yo? Para que estés dispuesto a pasar por alto todos mis pecados. ¿Quién soy yo para que hayas dado a tu Hijo amado a morir por mí? ¿Quién soy yo para que Él se haya puesto en mi lugar? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Aquí estoy, Señor. Toma mi vida. Perdona mis pecados. Quiero vivirla para ti. Si esa persona no ha hecho eso, es una persona muy soberbia. No será soberbia con los hombres aparentemente, pero es soberbia para con Dios. ¿Y sabes qué dice Dios? Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y también dice su palabra que Dios da gracia a los humildes. Mira, Dios da gracia a los humildes, pero los soberbios resiste. Tú necesitas que Dios te mire, pero también necesitas ver tu necesidad inmensa. Y no solo tu necesidad inmensa, tu rebeldía, tu menosprecio para con Dios. No, si yo lo quiero mucho. ¿Ya te entregaste a Él? ¿Ya es el Señor de tu vida? ¿Vives para Él? Bueno, usted sabe. No le amas.
El que le ama sus mandamientos guardará. No le amas, no le amas. No digas que le amas, no te engañes, ni trates de engañar a otros. Tú sigues menospreciando su amor. Tú sigues menospreciando sus continuos cuidados. Y ese Dios que hoy mira a la tierra, ese Dios que hoy te mira con ojos de compasión para ver si tú buscas a Dios, si tú le buscas. Ese Dios que Él te mira para darte el fin que esperas. Un día te va a mirar con ojos como llama de fuego. Así dice su palabra en Apocalipsis. Te va a mirar con ojos como llama de fuego. Y tú querrás decirle, Señor, aquí estoy, ahora sí me voy a arrepentir. Ya no habrá lugar. Pues será el día del juicio. Y Él te dirá, mira tu vida, tantos días tuviste. Tantos días, tantas semanas, tantos meses, tantos años. Que conociste de mi amor. Conociste de mi compasión. Conociste de mi disposición a perdonarte. A perdonarte. A hacer a un lado todos tus pecados. Y a perdonarte. A pasar por alto todos tus pecados, aún a poner a mi hijo en tu lugar, a morir por tus pecados, y tú lo sabías, pero fuiste tan amador de ti mismo y de ti misma, que tú menospreciaste, dijiste mañana, y el mañana llegó y no hiciste nada, y dijiste mañana, y te llegó la muerte, y aquí estás, delante de mí, delante de un Dios con ojos como llamas de fuego. Hoy, Él te está mirando, óyelo bien, con ojos de compasión. Hoy, Él te está mirando con ojos de compasión. Hoy, Él te está llamando. Mañana, si tú te mueres, no lo sé. No sé si te vas a morir mañana, pero si tú menosprecias este llamado de Dios, ¿qué va a pasar? Te lo aseguro, lo vas a ver con ojos como llama de fuego. Y si Juan, el apóstol amado, el que estaba a sus pies, el que se recostaba en su hombro, cayó como muerto cuando lo vio. El que se recostaba en su hombro, el discípulo amado, cayó como muerto cuando lo vio. Imagínate a alguien que ha menospreciado esa mirada de amor, ese cuidado continuo, ese llamado continuo de Dios, y que nunca quiso venir a Cristo. Yo no quisiera estar en el lugar de esa persona. Y no te estoy metiendo miedo para que tú lo hagas. No. Estoy tratando de hacerte consciente de tu responsabilidad y de tu necesidad, así como también del amor de Dios. De modo que no puedas decir el día del juicio, Señor, es que nadie me hizo ver mi necesidad. Nadie me hizo ver mi responsabilidad y menos nadie me habló de tu gran amor, por eso soy inocente. No, hoy ya no eres inocente. Ya no eres inocente. Si tú sigues menospreciando a aquel que todos los días te ve con esos ojos de amor para salvarte, para proveerte conforme a tus necesidades. Cuando le veas con ojos como llama de fuego, no digas, Señor, yo no lo sabía, porque tú hoy eres responsable. Amén. Eres responsable. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy aún nos miras con esos ojos de amor. Gracias, Señor, porque aún nos atraes con amor. Que yo no haya nadie en este lugar que después de conocer de tus misericordias y tu buena voluntad, se resista, siga poniendo excusas o pretextos, en lugar de venir a ti y que tú le salves, y que tú le ordenes su vida, y que tú le ordenes su matrimonio, y que tú le ordenes su familia, y que tú le ordenes, no lo sé, su trabajo, su negocio, no lo sé, Señor, no lo sé, tú sí lo sabes. Que después de hoy, Señor, no haya nadie, es mi deseo, y el tuyo también, lo sé, que a la luz de esta gran verdad, que tú nos miras para tener compasión,
Que no haya nadie que siga menospreciando tan grande amor. Ah, Señor, cuánta gente dice hoy en día es que nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí. A nadie le importo. Y ahí viven en su amargura. Si tan solo se dejaran de ver a ellos mismos y miraran al cielo, verían tus ojos de amor viéndoles continuamente. Y entenderían cómo tú nunca dejaste de preocuparte por ellos, cómo tú nunca dejaste de tener cuidado por ellos, cómo tú nunca has dejado de verlos, solo que ellos no han querido verte. Y no han querido que ese amor les mueva a amarte. Porque cómo se aman a sí mismos y sus pecados. Pero que eso ya no sea así, Señor, por tu Espíritu Santo. Sea tu Espíritu dando vida a esta verdad hoy, Señor. Y cada día. Hasta que ya no haya nadie que se resista a tu mirada de amor. Que no hayan jóvenes ricos que se resistan a tu mirada de amor. Sino que en medio de nosotros hayan muchos Levís o Mateos que no se resistan a tu mirada de amor, sino que dejándolo todo, como en el caso de Mateo, te sigan, Señor, aún haciendo fiesta, porque la salvación ha llegado a sus vidas, porque se han reconciliado con un Dios bueno y amoroso, que solo su bien procuraba. Padre, ese es nuestro ruego, ese es nuestro deseo, y que ese sea el fruto de estas verdades. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.